Bienvenidos al segundo domingo de Adviento. Hoy vamos a estar mirando a una porción bíblica y les quiero contar una historia. Espero poder usarla con un video, pero también voy a estar cortando este estudio en porciones para y usar un programa que tengo en mi computadora que los puede unir a un estudio. Una linda historia y también al final un video de canto que espero que todo funcione bien. Pero vamos a comenzar con la palabra de Dios. La semana pasada hablamos del qué es Adviento y el comienzo de Adviento. Hoy vamos a continuar mirando hacia la venida de Jesús, esa primera vez. Y para hacer eso, vamos a mirar el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Mateo 1, comenzando con versículo 18. Les invito a abrir sus Biblias ahí y leer conmigo. Vamos a leer como 2 versículos a la vez y entonces hablar un poco de ello. El título de esta porción de este capítulo en mi Biblia dice El nacimiento de Jesucristo. Permiso. Versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahora, hay mucho ahí que quiero compartir. María estaba comprometida para casarse con José. En el tiempo de María, José y Jesús, la costumbre era que cuando una pareja se eran comprometidos, era legalmente igual de casarse, menos no vivían juntos. Y este tiempo podía durar más o menos un año. Creo que puede ser que era para asegurar que ella no estaba encinta con el hijo de otro, no sé. Pero en este caso ella se encuentra encinta. Ahora, esto significa en los ojos de todos que es adúltera, que ha estado con otro hombre. Bueno, por lo menos en los ojos de José, porque él sabe que no fue él. Pero me encanta lo que dice acerca de José aquí. En versículo 19 dice, como José su esposo, lo llaman esposo porque legalmente están casados sin estar casados. ¿Okay? Su esposo era un hombre justo. Un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, que buscaba vivir una vida recta, siguiendo las leyes de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Él era un hombre justo. Dios mismo está diciendo, él era un hombre justo. Y no quería exponerla a vergüenza pública. Resolvió divorciarse de ella en secreto. Ahora, como José era un hombre justo, él trataba de seguir las leyes escritas, las leyes de Dios, lo que llaman las leyes mosaicas, que Moisés lo apuntó. Y cuando te encuentras con una esposa adúltera,
realmente tienes tres cosas que puedes hacer, el esposo puede hacer. Primero es acusarla y la sentencia por ser adúltero, ella o él, cualquier que sea adúltero, la sentencia legal es muerte por apedrear. Personas tirando piedras a una persona hasta que mueren. Eso era una de las cosas, las decisiones que José podía hacer y ser hombre justo, porque era parte de la ley de Dios. Otra cosa que podía escoger hacer era llevarla a un sacerdote, y había, la ley de adúlteros, de apedrear y eso, de muerte, se encuentra en Levítico. Pero en Números se encuentra otra forma que puede actuar un esposo que piensa, y puede ser que no tenga, ¿cómo se dice? No tiene prueba, pero piensa que ha sido adúltera. Él puede llevarla al templo, o en Números, el tabernáculo, ir al sacerdote, acusarla. El sacerdote hace una mezcla de agua con tierra del tabernáculo o el templo, del piso, lo mezcla. Es una cosa larga de leer en Números que no voy a leer hoy. Si quieres ir a buscarla, la puedes. Pero el resultado es que si ella era adúltera, si está encinta, va a perder el bebé y jamás poder tener bebés después. Si es honesta y no está encinta, entonces ella estará bien y todo saldrá bien y el esposo estará contento, porque eso. Pero, y el tercer decisión que puede escoger José es divorciarla, porque legalmente están casados cuando están comprometidos. Ahora, apedrearla hasta que muera, y todos sabrán que era ella la culpable, y él hizo lo que la ley le dio permiso a hacer. O puede llevarla al sacerdote y pasar por todo ese lío que tienen que hacer, y ella, porque ya está encinta, perderá el bebé y jamás podrá tener bebés. El resultado de todo esto. Porque es Dios contestando la verdad en ese caso. O divorciarla. Ahora, la puede divorciar. La Biblia no dice que tiene que ser para que todos sepan. Puede ser silenciosamente. José escoge divorciarla en secreto. Él no tiene odio hacia ella. Él no... es obvio que ella está encinta, pero no es suyo, y él sabe eso. Pero es la decisión de divorciarla en secreto. Nos dice bastante acerca del carácter de José. Que él es un hombre justo que va a seguir la ley de Dios. Y él pudo legalmente escoger cualquiera de esas tres cosas. Pero el hecho que él escogió divorciarla en secreto, a lo quieto, no hacer gran cosa, no ir en medio del pueblo y decir, mira esta vergonzosa que me voy a divorciarme de ella. No. Este es un hombre justo que sigue la ley de Dios. Pero parece que también tiene
un amor para ella? ¿La quiere? Ahora, normalmente los matrimonios en esa época fueron arregladas, no necesariamente llenos de amor, pero parece que José tiene una paciencia, que no se enoja, que tiene una paz, que él siente pena por ella y está dispuesto a divorciarla en secreto. Ella puede ir a vivir con familia en otro pueblo y no tener ese pueblo mirándole a ella todo el tiempo. Él escoge el resultado más querido, más cuidadoso. Él no puede quedarse casado con ella porque es adúltera y eso es contra la ley de Dios. Él no puede quedarse casado con ella, pero él escoge la forma más llena de amor. Vamos a seguir, ver más que hay en esta porción, porque no es una porción larga, pero hay unas cosas que son interesantes notar. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos. Ok. Aquí vemos que José recibe una visita de ángel en sus sueños. Y el ángel le dice: mira, no es adúltera. Puedes confiar en Dios, que el bebé que ella tiene es del Espíritu Santo, es de Dios, no es de otro hombre. Puedes estar seguro de ello y puedes estar seguro de ella, que ella no ha hecho nada contra ti. Entonces sigue diciendo que dará luz a un hijo. Esto es antes que ultrasonido. Dice, va a ser un hijo, va a ser varón. Y le tienes que dar el nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Termina de decir, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ah? ¿Por qué Jesús? Porque él va a salvar. ¿Qué tiene Jesús que ver con él salvará a su pueblo de sus pecados? Primeramente, los israelitas están buscando a alguien. Bueno, ok, Jesús. Déjame no adelantarme en este pensamiento. Jesús, el nombre Jesús en hebreo es Yeshua. Yeshua. Jesús, Yeshua. Pero también el nombre Josué es Yoshua. Yeshua, Yoshua. Y José es Yoshe. So, Yoshua, Yeshua, Yoshe. Todos esos nombres tienen que ver con el mismo nombre raíz. Los tres nombres salen del mismo nombre antiguo, de la misma palabra antigua. Y Jesús y Josué, Yeshua y Yoshua, significan Salvador. Salvador. Su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Josué, si recuerdas, en el Antiguo Testamento, cuando murió Moisés, Josué llegó a ser el líder de los israelitas al entrar a la tierra prometida. Él era el Salvador, líder, que estuvo ahí guiándoles
con la dirección de Dios, porque él estaba muy pendiente en Dios. Dios era con quien confiaba. Y ese nombre es Salvador. Él era el líder apropiado en ese momento, precisamente. Y aquí, el hecho que le dice el ángel a José que le tienes que llamar, va a ser varón y lo que tienes que llamar Jesús. Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. No como Josué, que lo hizo, que él ayudó, él era el líder cuando fueron a ocupar y a tomar control de la tierra prometida. Jesús no vino para ayudar a los judíos a quitar a los romanos de la tierra. No, eso no era la razón que él venía. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados, no de los romanos, pero de sus pecados. Eso me hace pensar en el hoy en día, cuando pensamos que estamos rodeados de maldad. Dios está más interesado en el alma de la persona, en la salvación de una persona, más que en el gobierno. Él puede obrar bajo cualquier gobierno. No le importa a Dios, porque Dios, es el Rey de Reyes, es el gobernador de gobernantes. Él está pendiente en el corazón de las personas. Entonces, nómbralo Jesús, Yeshua, porque Él va a salvar su pueblo de sus pecados. Seguimos. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese profeta era el profeta Isaías, y él lo escribió en capítulo 7 de su libro, versículo 14, ahí casi palabra por palabra. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Mateo añadió el significado del nombre Emmanuel: Dios con nosotros. Este bebé va a ser nombrado Jesús, pero también lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Yeshua, es la razón que Él viene, para salvarnos de nuestros pecados. Emmanuel es el nombre que nos dice quién Él es. Es Dios. Eso es porque Él puede ser el Salvador, porque Él es Dios. Es el Salvador y es Dios. Y en los últimos 2 versículos, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Aquí vemos José, un hombre justo que pone su confianza completamente en Dios, en este caso, que él está, ok, te creo, Dios, te creo. Y él, como dice, él recibió a María por esposa. En vez, en inglés dice que él la trajo a su hogar como su esposa. En vez de ella continuar a vivir con su familia, él la ha aceptado. Él está diciendo al pueblo que ve que ella está encinta, está diciendo, no la quiero matar porque no es de otro hombre. No quiero llevarle al templo ni divorciarlo. Ahora
la gente van a pensar que es su hijo. Pero no estaban completamente casados. Que eso significa, en la mente de todo el pueblo, él no pudo esperar, no pudieron esperar hasta que se casaron. Y el pueblo ahí chismeando. Él estaba dispuesto a vivir con esos chismes, porque confiaba en Dios suficiente para aceptarle a ella y al bebé, y lo nombró el nombre que el ángel le había dicho: Jesús. Increíble. Este hombre José, un hombre justo. Este bebé, bueno, y también la joven María, una mujer justa, una joven justa, que confiaba en Dios. Pero el bebé nombrado Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Nombres que nos describen exactamente quién Jesús era y es. Ahora, espero usar mi computadora para juntar unos videos y para este estudio. Hay un video, como dije al comienzo, que está en inglés. Yo tengo que traducirla y compartir la historia. Es una historia bella. Era un personaje de radio americano, creo, que él cada semana tenía un cuento acerca de alguien o una ocasión o un lugar o algo así, y él estaba describiendo cosas desconocidas o que no muchos conocían, y escuchas y estás, ¿de quién habla? ¿O de qué habla? ¿De cuándo habla? Estás tratando de adivinar de qué habla. Y al final, en una oración, dice, y eso fue fulano de tal, o eso fue esta ocasión. Y hoy en día lo llamamos, tenemos esto por causa de una sorpresa al final. Y al final le dice, y ahora conoces el resto de la historia. Pero él tiene una ilustración, una historia que él grabó en los 60s para radio acerca de un hombre, pájaros y Navidad. Y yo quiero compartir esa historia. Sí, la tengo que traducir y leerla, pero espero poder mezclar mi voz con la traducción en vez de su voz, con un video que alguien ha hecho de esta historia para mejor verla. Y al final quisiera tener quiero tener un video que hice de la canción navideña O ven, Emmanuel, que cuando estuve en un cuerpo bilingüe, hice videos de las canciones navideñas con los dos idiomas puestos, para que los puedas seguir, y vamos a terminar este estudio con ello. Pero ahora a la historia del hombre, pájaros y Navidad. Hasta pronto. El hombre del cual hablo no era mala persona, no odiaba la Navidad, era buena persona y ayudaba a muchos otros, pero él no creía en todas esas cosas que la iglesia enseñaba acerca de la encarnación de Dios. No le hacía sentido todo esto que enseñaban en las Navidades, y era demasiado honesto para decir ninguna otra cosa. No podía tragar la historia de que Jesús vino a la tierra como hombre. Le dijo a su esposa, lo siento, pero yo no voy a ir a la iglesia contigo en esta Nochebuena.
se sintiera como un hipócrita. Se iba a quedarse en casa, pero estaría despierto todavía cuando llegaran de vuelta. Pronto después que se fueran la familia, comenzó a nevar. Él fue a la ventana para mirar a la nieve que se estaba poniendo más fuerte y fuerte. Y entonces regresó a su silla al lado del fuego y comenzó a leer el periódico. Unos minutos luego le sorprendió oír un sonido que parecía que alguien estaba tirando bolas de nieve hacia la ventana de su casa. Y entonces otro y otro todavía más. Cuando fue a la puerta a investigarlo, encontró un grupo de pájaros afuera, todos juntados por el frío. Estaban miserables ahí en el frío. La tormenta le había tomado de sorpresa. En desesperación estaban tratando de entrar la ventana donde podían ver que había luz ahí adentro. Eso era el sonido que había oído. Y por favor, no podía dejar los pájaros ahí sufriendo. Él recordó que tenía un granero donde los hijos guardaban su caballo. Eso sería un buen lugar para que ellos estarían seguros y fuera del frío. Lo único que tenía que hacer es dirigirlos a los pájaros al granero para que estuvieran seguros. Él puso un abrigo y salió y fue al granero, abrió las puertas bien abiertas y prendió una luz adentro de ella. Pero los pájaros no entraron. Pensó, puede ser que quisiera algo de comer. Volvió a la casa y buscó unos pedazos de pan. Y con esos pedazos hizo una línea de donde estaban los pájaros hasta el granero. Pero asombrado, los pájaros no siguieron la comida, no lo querían. Siguieron ahí fríos, congelados en la nieve. Trató de capturarlos, pero no lo pudo hacer. Trató de mandarlos en esa dirección agitando sus brazos, pero todavía ahora están asustados de él. Volaron en todas direcciones menos hacia el granero. Eso es cuando se dio cuenta que ellos tenían miedo de él. Tenían miedo de él. Él se dio cuenta que para ellos él es una criatura terrible. Y él piensa, ojalá que hubiera una forma que yo podía asegurar que ellos se sentían seguros conmigo, que me pudieran entender, que no estoy tratando de causarle daño, pero ayudarlos. Pero ¿cómo? Cada movimiento los confundía. Simplemente no lo querían seguir. Cualquier cosa que hacía, no querían hacerle caso, porque tenían miedo de él. Y él comenzó a pensar, ojalá que si solamente podía ser un pájaro y vivir entre ellos, hablar su lenguaje y decirles que no tiene que tener miedo, entonces podía enseñarle el camino hacia el granero, hacia la seguridad, pero tendría que ser uno de ellos. ¿No es cierto? Para que podían ver y oír y entender. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El sonido le alcanzó, más allá que el sonido del viento. Se quedó ahí parado escuchando las campanas. Al mundo paz llegó Jesús, escuchando a las campanas tocando las buenas nuevas de Navidad. Y él se cayó a sus rodillas en la nieve. Pues, ¿entendiste esa historia? El hecho de que el hombre quería o reconocía que si fuera un pájaro podía compartir con ellos cómo ser salvos. Él podía ser su salvador. Y cuando pensamos en la Navidad, eso es exactamente lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo. Él vino como hombre para que nosotros podamos mejor entender que Él, no tenemos que tener miedo de Él, que Él quiere salvarnos. Él quiere enseñarnos cómo ser salvos. Interesante historia, ¿no? Y ahora vamos a terminar con el canto Oven, Oven, Emanuel. El video se está cantando en inglés, pero las palabras están ahí en español y les invito a hacer esto, tu oración para esta semana.
como dije antes. Que Dios los bendiga, que Dios les guarda y los bendice en esta semana. Hasta la próxima. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloom